Aproximadamente 18 años consecutivos hemos cantado este himno en la iglesia, y ahorita que estaba viéndolos tocar, veo que solamente 3 miembros del grupo original quedan. Solamente Javier, Ismael y Adán son los únicos que quedan del grupo que empezó a cantar hace 18 años. Todo el resto de ellos han venido después. Y le damos gracias a Dios porque eso se mantiene, porque eso sigue caminando adelante, así que de veras estamos muy contentos con cada uno de ellos. Esta noche no hay servicio, así que vamos a hacer 2 servicios en esta mañana. Ok, dentro de unos 20 minutos termino de predicar y empezamos el siguiente servicio. Ok, ¿se fijaron que nomás hubo 3 amenes? Mira, la gente nomás quiere llegar y salir corriendo. Pero en esta mañana yo quiero decirles a ustedes que Cristo ha resucitado. Los que dicen amén todavía no han aprendido, hermano Flores. Ok, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Nosotros queremos proclamar lo increíble. Nosotros queremos decirle al mundo entero que Cristo ha resucitado. Que Cristo tiene el poder sobre la muerte, que Cristo tiene el poder sobre el pecado, que Cristo tiene el poder sobre todo, absolutamente todas las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Que desafortunadamente vivimos en una sociedad que ya no cree estas historias. La historia de que hay un nacimiento virginal, nuestra sociedad científica no puede comprender eso. El hecho de que haya habido alguien que se levantó de entre los muertos después de haber dicho que lo iba a hacer, no lo podemos pensar, no lo podemos creer. Nuestra sociedad no está dispuesta a aceptarlo. Y muchos cristianos tenemos miedo de decirle al mundo lo que nosotros creemos y las verdades que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no podemos probarlo. La gente quiere que nosotros podamos probarlo. El doctor Rodríguez hablaba de una prueba empírica que los científicos quieren ver y por supuesto todos los jóvenes universitarios quieren ver. San Antonio, no sé cuántos de ustedes vieron en el libro, en el magazine Forbes, el magazine más importante de negocios. Acaba de poner a San Antonio como la ciudad número 1 de Brain Power. En los últimos 7 años han entrado más de 70,000 profesionistas, jóvenes con títulos universitarios a la ciudad de San Antonio y han hecho que la ciudad de San Antonio ya le gane en Brain Power a Austin y también a la ciudad de San Francisco, y la número 1 en el estado de Texas y en toda la nación. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Que nos va a costar más lo que compramos en H-E-B. Que nos va a costar más las casas que nosotros compremos. Las casas acaban de subir. El promedio de casas en San Antonio ahora es $210,000. Así que a esas gentes, ¿cómo vamos a ir con un profesionista a decirle, Cristo se levantó de entre los muertos? Nos va a decir, tú estás loco, ¿todavía crees en esas cosas de los viejitos de antes? Y la pregunta es, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Ha resucitado, pero ¿cómo lo vamos a decir? Para nosotros tiene la respuesta el apóstol San Pedro en esta mañana. El apóstol San Pedro nos habla de que un día de estos, después que el Señor había ascendido al cielo, el Espíritu Santo descendió. Y cuando el Espíritu Santo descendió, hizo una demostración del poder de Dios. Y cuando el poder de Dios vino a ser demostrado en medio de nosotros, la gente quedaba maravillada. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 2 de Hechos, que todos estaban atónitos y maravillados. Y lo que estaba pasando en la mente de todos ellos era, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el apóstol San Pedro nos dice en ese día cómo es que nosotros debemos hacerlo. Y en Hechos capítulo 2 versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones.
Y aquí está profetizando el profeta Joel lo que iba a pasar, y en ese día se estaba cumpliendo. No solamente se estaba cumpliendo en ese día, pero lo que está diciendo el apóstol San Pedro es, la respuesta la tenemos en la santa palabra de Dios. Aquí está la respuesta. Escuche bien, aquí está la respuesta a las preguntas que el mundo tiene. Nosotros estamos tratando de ir al mundo y hacerles creer por medio de nuestro argumento. Queremos ir con la juventud y con los universitarios, con nuestro entendimiento, con nuestra lógica, con nuestras diferentes formas de comprobar. Y yo soy uno de ellos. A mí me gusta retar al científico. A mí me gusta retar al que piensa bastante. A mí me gusta retarlo y demostrarle que Dios es poderoso y que existe. Pero en esta mañana Pedro dice, no hay necesidad de eso. Y le está diciendo a la gente, esta es promesa de Dios. Está en la Biblia. Dios promete y Dios cumple. Pedro se atreve a usar la escritura. Fíjese bien. Pedro se atreve a usar la escritura como prueba de lo que Dios está haciendo. La gente podía preguntar, bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de que Jesucristo murió? Y la gente comenzó a decir, se lo sacó, se lo ganó. ¿Qué es lo que anduvo haciendo? ¿Quiénes son los más importantes? Los más importantes eran los hermanos fariseos, los hermanos que mandaban la iglesia, los hermanos que decían aquí, nomás lo que nosotros decimos es lo que vale. ¿Y qué hace Jesús? Se va y se para enfrente de ellos y comienza a decirles hipócritas. Díganme ustedes, ¿cuánta gente tendría yo en la iglesia si comienzo a decirles hipócritas a ustedes? Hay 3 puertas por donde saldría corriendo usted. No queremos nada con este pastor. Y luego después de decirles hipócritas, les dice víboras. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan víboras? ¿A cuántos nos gusta que nos digan, tú eres un pedazo de panteón y estás lleno de puro hueso que mal huele? Pues Jesús le dijo todo esto a los fariseos. La gente estaba diciendo, no señores, Cristo se lo ganó. Cristo se lo ganó que lo mataran. Les anduvo picando, anduvo buscándole 3 pies al gato sabiendo que tenía 4. Así que no le echen la culpa a nadie. Cristo se lo ganó. ¿Y que resucitó? ¿Cómo que resucitó? Cuento de viejitas. Esas viejitas, ¿cómo les gusta contar cuentos, verdad? Y la mayoría de nosotros las oímos y decimos, a mí se me hace que a la abuelita ya se le está, la chavetita como que ya no le está trabajando muy bien. O el abuelito. Esa historia la habíamos escuchado ya 100,000 veces, pero ahora le está adhiriendo cosas que antes no tenía la historia. A mí se me hace que algo está pasando. O cuando uno queda impresionado, como esos muchachos que dicen, ¡ay, me casé con la mujer más hermosa del mundo! Y todos volteamos y lo veíamos, está enamorado el muchacho. ¿Qué pasó con Jesús? Los discípulos quedaron tan así con él, que se robaron el cuerpo. Se lo robaron y allá lo llevaron donde nadie se diera cuenta. Y él vive, pero vive en sus cabezas de unos cuantos locos. Es lo único que está sucediendo. Y el apóstol San Pedro en esa mañana les dice, no, en el capítulo 2, versículo 23 le dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios es el que hizo que Jesús naciera. Dios es el que hizo que Jesús creciera. Dios es el que hizo que Jesús hiciera milagros. Dios es el que hizo que Jesús fuera crucificado. Dios es el que hizo que Jesús fuera levantado entre los muertos. Dios tiene todo lo que tiene que ver con lo que es Jesús. Así que no solamente es por qué murió, pero también por qué resucitó. Dios tiene que ver con todo esto. Y entonces dice el apóstol San Pedro, vamos a dejar de hablar de estas cosas. Sencillamente vamos a dar las buenas nuevas derechito, tal como debe ser. Y Pedro solamente dijo 2 cosas. 1, Dios lo prometió. Y 2, nosotros lo vimos. Fíjese que el apóstol San Pedro no dijo ninguna otra cosa. Allí en Hechos capítulo 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y punto. Ahí le falta el punto, pero él dijo, y punto.
Fíjense que no dijo el apóstol San Pedro, vamos a hacer un tour. Todos los que quieran ir conmigo a ver la tumba vacía, váyanse en los camiones que trajimos, para que todos vayamos en este tour y veamos que la tumba está vacía. Todo el mundo, véngase, vamos a la tumba. Él no llevó a nadie a ninguna tumba vacía. Tampoco dijo, para que vean esto, tengo unos científicos aquí, vengan todos estos científicos para que ustedes me ayuden a comprobar lo que estoy diciendo es cierto. Ni siquiera buscó a Lázaro, decirle, hey Lázaro, ven, te necesito, ven para acá. No. Simple y sencillamente les dijo, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y el resultado, hermana, ¿cuál es el resultado? Allá atrás, póngame atención. ¿Cuál es el resultado? Que el corazón de la multitud quedó perforado, el corazón de la multitud quedó atravesado. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Así, en un instante, la gente comenzó a preguntar, ¿qué debemos de hacer? Ellos quedaron en esa mañana, no necesitaban más comprobación. El Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en sus corazones y la respuesta es sencilla. La respuesta es muy sencilla. Le dice en Hechos capítulo 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermanos, esa fórmula de hace 2000 años es la misma fórmula de hoy en día. Es la misma fórmula para el joven que no sabe leer ni escribir porque no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Es la misma fórmula para el científico que está allí tras de su laboratorio tratando de demostrar diferentes cosas científicas. También para él es la misma verdad. La misma verdad es para el que está trabajando en lo físico como para el que está trabajando delante de miles de universitarios. La respuesta es la misma, es arrepiéntete y bautízate en el nombre de Cristo Jesús. Es la única forma de llegar al cielo, la única forma. Jesús dijo, no hay otro camino, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Así que para nosotros en esta mañana, hermanos, es solamente proclamar. Todo lo que tenemos que hacer es proclamar. Nosotros no tenemos que probar, solamente proclamar. Y termino diciéndoles en Hechos 2:36 lo mismo que desde un principio les había dicho. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los discípulos creyeron. Y porque creyeron, se quedaron en Jerusalén hasta que descendiera el Espíritu Santo. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿creímos nosotros? ¿Creyó usted en Jesucristo? ¿Creyó en que Jesucristo, Dios lo levantó entre los muertos? ¿Y por qué creímos? ¿Creímos por el buen argumento de alguna persona? ¿Creímos por la buena lógica de alguien? ¿Creímos porque tuvimos pruebas científicas? No, creímos porque lo vimos. Porque nosotros vimos a Cristo resucitado en la vida de alguien más. Hemos visto a Cristo crucificado en la vida de muchos de nuestros familiares y de nuestros amigos. Hay personas que gastan cuánto dinero en ir a centros de rehabilitación, gente de Hollywood buscando centros donde les ayuden a salir de su drogadicción, pagando miles y miles de dólares, y en ciertas ocasiones como la señora Lohan, el juez la manda constantemente y de nada sirve todo lo que están haciendo. Y como conocemos a mucha gente que de la noche a la mañana dejaron la bebida, dejaron el alcohol, dejaron las drogas, dejaron el tabaco, dejaron las diferentes cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para hacer milagros en la vida de todos nosotros. Él vive en el corazón de aquel que ha cambiado. Él vive en la vida transformada de mucha gente que conocemos. Él vive en la vida transformada de tantas personas que están dispuestas a dar su vida por Él.
El hermano Iván me puso nervioso el otro día, me enseñó un video que ni siquiera podemos enseñarlo en la iglesia. Algunos de ustedes se enojarían conmigo si lo enseñara en la iglesia. Una turba que está en contra de cristianos trae a varios hombres, varones, que los han encontrado que son cristianos en el país de Siria, y a todos los hincan en una fila, como 10 o 15 de ellos hincados en el suelo, y la gente gritando, y van de uno por uno, dándole un balazo en la cabeza, de uno por uno, y ellos pueden ponerse de pie y decir: renuncio a Cristo, ya no soy cristiano, y puede vivir, pero prefieren morir allí en ese momento por su fe en Cristo Jesús. Y esto solamente lo hace un Cristo resucitado. Ahora, no le estoy diciendo en esta mañana que sea un ignorante. No vaya a decir: no, el pastor estaba diciendo que no necesitamos probar nada. El pastor está diciendo que podemos ser tontitos y no tener que decirles a nadie de nuestra fe en Cristo Jesús. No, tampoco, no se me vayan al otro extremo. Pero tampoco por preocuparnos por si la gente cree o no cree. Porque nuestro trabajo no es que la gente crea. Nuestro trabajo es darles el mensaje. Nuestro trabajo es decirle: Cristo me transformó a mí, también te puede transformar a ti. La convicción viene de parte del Espíritu Santo. Oh, hermanos, yo tantas veces, yo recuerdo todavía una vez cuando estaba en la universidad, y llegó un pecador de esos buenos. Yo era santo desde que estaba chiquito. Y llegó un pecador a mi dormitorio ahí en la universidad. Y yo había andado atrás de este pecador. Decía: este chavo se tiene que convertir al evangelio. Y llegó a mi cuarto y dije: esta es la oportunidad. Saqué la Biblia y comencé a predicarle. Y él se me quedó viendo y nomás estuvo viendo. Yo predique, así como estoy predicando en esta mañana, y muchos nomás me están viendo así. Haga de cuenta es que esa va pasando esa mañana. Y ya cuando terminé de darle todo el mensaje, le dije: ¿te arrepientes? Me dijo: no. Dijo: ¿no quieres creer en Cristo? Dijo: no. ¿Te vas a ir al infierno? Está bueno. ¿No quieres ir al cielo? No, ¿para qué? Y yo comencé a llorar. No, me arrepiéntete, digo. Y él se me quedó viendo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo me quedé llorando. Él se fue, yo me quedé frustrado. Señor, ya se fue este pecador. Le eché el mejor mensaje que yo me sabía, y ni así se salvó. ¿Y cuántas veces escuchamos un mensaje sencillo o simplemente un testimonio, una persona diciendo, y de repente los vemos correr al altar? Los vemos comenzar a derramar lágrimas y comenzar a decir: Señor, ayúdame, ya no quiero ser igual. ¿Por qué? Porque no es mis palabras, no es lo que yo pueda decir, no son los gritos que el pastor eche, es el Espíritu Santo trayendo convicción a la persona y diciéndonos: yo soy testigo de que Cristo Jesús fue resucitado, y yo puedo traerte a ti la paz que tú necesitas. Oh, hermanos, el mundo anda buscando paz, pero solamente el Cristo resucitado puede traer paz. Pedro lo dijo, y hermanos, después de que él terminó de predicar, él no trajo ningún argumento, simplemente predicó. Y esa mañana se entregaron a Jesús 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo quiso hacer. ¿Explicar la resurrección? No voy a perder el tiempo tratar de explicar la resurrección. Proclamarla con todo lo que tengo en el corazón. Solamente Cristo puede hacer milagros, solamente el Cristo resucitado. Probarla nunca, pero sí necesitamos testigos que con su vida proclamen que Cristo Jesús ha resucitado. Es por eso que me encanta el himno que cantamos, el último himno que cantamos, el 386. Me encanta como dice en inglés. Dice: He lives, He lives. Él vive. Y luego dice: You ask me how I know He lives. Tú me preguntas cómo es que yo sé que Él vive. He lives within my heart. Él vive en mi corazón. Oh, hermano, muchas personas van a seguir en el mundo incrédulos. Pero hay personas que van a escuchar la voz del Espíritu Santo diciendo: tú necesitas encontrar a Cristo Jesús. Tú necesitas encontrar a Cristo Jesús. Ese Cristo resurrecto es el único que te puede dar vida eterna. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y si tú todavía no has recibido a Cristo Jesús,